vamos a conocer un poco de las funciones trigonométricas o también llamadas razones trigonométricas. Para eso tenemos que saber que esto lo vamos a aplicar en los triángulos rectángulos. Ya sabemos que un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados y aquí va a tener sus tres elementos, que son sus tres lados. El lado que está enfrente del ángulo recto, ya sabemos que se llama hipotenusa. Y los lados que forman al ángulo recto son los catetos. Entonces, las funciones trigonométricas las aplicamos en los triángulos rectángulos, en donde el lado más grande es la hipotenusa y los lados que forman el ángulo recto son los catetos. Estas funciones trigonométricas relacionan tanto los lados como los ángulos del triángulo rectángulo. ¿Cuáles son estas funciones? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, si nos damos cuenta, cada uno, su igualdad es un cociente, en donde dice que el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante, hipotenusa sobre el cateto opuesto. Estas tres primeras son las funciones directas. Y estas tres son las inversas. Si nos damos cuenta, el seno, su inversa es esta que está hasta acá abajo. Su inversa es cosecante. El coseno, si me doy cuenta, esta, su inversa es la secante. Y la tangente, su inversa es la cotangente. Y me damos cuenta que yo digo tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Su inversa, que es cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Lo mismo pasa acá, seno de un ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa, su inversa es cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Quiere decir que está invertido. Entonces, seno, coseno y tangente son las directas, cotangente, secante y cosecante son las inversas. Ahora, aquí nos damos cuenta que menciona al cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, como aquí tengo dos catetos, yo digo cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Esto va a depender del ángulo que me estén indicando, ya sea este ángulo o este ángulo. Si por ejemplo me dicen que este ángulo le voy a llamar alfa y a este le voy a llamar beta. Si me dicen cuál es el cateto opuesto para alfa, el cateto opuesto va a ser el cateto que está enfrente del ángulo, que sería en este caso este cateto. Y el cateto adyacente es el que forma parte del ángulo o está pegado a él. Entonces, para este ángulo, el cateto opuesto sería este lado y su cateto adyacente. Para beta, ahora, ¿cuál es el cateto que está enfrente? Este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Vamos a hacer un ejemplo utilizando las letras. Yo a este le voy a poner que es X, a este cateto le voy a poner que es y a este le voy a poner que es Z. Y voy a determinar las funciones tanto para alfa como para beta. Entonces primero hay que identificarlas para poder después darle una aplicación. Vamos a hacer para alfa
sería seno del ángulo. Siempre es con respecto a un ángulo. Como es alfa, seno de alfa. Entonces aquí donde esté el ángulo voy a poner alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál dijimos que es el cateto opuesto? El que está enfrente. Tiene la letra Z sobre la hipotenusa. Ya dijimos que la hipotenusa es el más grande o el que está enfrente del ángulo recto. Sería Z sobre X. Coseno de alfa. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que está pegado, el que forma parte del ángulo. Sería Y sobre hipotenusa. Tangente. Tangente es igual a cateto opuesto. Pues sabemos que es Z sobre el cateto adyacente, que es Y. Vamos con las inversas. Ya dijimos que estas son directas. Las inversas serían cotangente de alfa es igual cateto adyacente Y sobre cateto opuesto Z. Así que es la inversa de esta. La voy secante, hipotenusa X sobre cateto adyacente, que es Y, y me doy cuenta que esta es la inversa de este. Y cosecante es igual a hipotenusa, que es X, sobre el cateto opuesto, que es Z, y me doy cuenta que es la inversa de este. Eso sería para el ángulo alfa. Ahora para beta, ahora este es con respecto a este ángulo. Seno, ahora es beta, es igual a cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Ahora es Y sobre hipotenusa, que es X. Coseno, cateto adyacente, que es Z, sobre la hipotenusa. Tangente. ¿Qué dice la tangente? Cateto opuesto, Y, sobre el cateto adyacente, que es Z. Cotangente de beta, cateto adyacente, Z, sobre cateto opuesto, que es Y. Ya dijimos que esta es su inversa. Secante de beta, hipotenusa X sobre el cateto adyacente, que es Z. Cosecante, que dice cosecante, hipotenusa X sobre el cateto opuesto, que es Y. Ya sabemos que esta es la inversa de este y esta es la inversa de este. Quiere decir que ya teniendo las directas, sus inversas, ya sabemos cuáles van a ser las otras tres funciones. Entonces, tenemos que identificar que estas funciones o razones trigonométricas las aplicamos para el triángulo rectángulo y son cocientes, en donde los elementos de estos cocientes van a ser la hipotenusa, el cateto opuesto y cateto adyacente. Y dijimos que depende con respecto a qué ángulo es. Si es con respecto a este ángulo, el cateto opuesto sería el de enfrente, el cateto adyacente siempre es el que está junto o es parte del ángulo. Pero si es con respecto al otro ángulo, ahora el cateto opuesto, me fijo qué cateto es el que está enfrente y el cateto adyacente va a ser el que está junto. Y la hipotenusa siempre va a ser el ángulo que está enfrente de 90 grados. Esa va a ser la hipotenusa o el lado más grande. Y así de sencillo es como nosotros determinamos cuáles son las funciones trigonométricas. En este caso, solo las estamos reconociendo e indicando. Ya posteriormente lo vamos a hacer ahora con números.